Bueno, bueno, buen día. Buen día. Estamos, primero, una disculpa del caso porque ayer no pudimos conectarnos por problemas técnicos con YouTube y tuvimos que suspender para hoy el encuentro. Así que les damos la bienvenida a todos y a todas. Y hoy tengo la particular alegría de encontrarme con alguien que yo estimo mucho y que respeto mucho, eh, que hemos compartido además muchos tramos muy interesantes e intensos de la profesión y de la vida. Y quiero presentarles al doctor Pedro Silverman, que es médico, es el decano del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional del Sur, y es el director nacional de Talento Humano y Conocimiento del Ministerio de Salud de Nación. Es un amigo de la Universidad del Gran Rosario, hace muchísimos años que venimos trabajando juntos en la universidad, y bueno, te quería dar la bienvenida, Pedro, y gracias por estar con nosotros en este encuentro. Bueno, gracias José. Para mí también es no solo un honor por todo lo que significa la universidad, lo que significás vos, sino también por ese largo trayecto compartido de vida, que bueno, por suerte podemos continuarlo, y de gran producción de distintas cuestiones, ¿no? Nuestros encuentros han sido siempre muy productivos en todas las dimensiones humanas. Así que para mí siempre es un placer estar. Bueno, Pedro, gracias. Y vos sabés que el sentimiento es compartido. Eh, pero bueno, te hemos convocado para hablar de cuestiones que son muy importantes y muy actuales. Y nos interesó conversar con vos porque, viste, hay como un concepto, una mirada de la realidad que dice que se compone de diferentes perspectivas. ¿Mm? Que la realidad es la percepción de la realidad en realidad. ¿Sí? Eh, y me interesa mucho tu mirada, porque tu mirada parte digamos, desde un escenario, que es un escenario más macro, que es el escenario del Ministerio de Salud de la Nación, que tiene la obligación de mirar el mapa, la geografía de la Argentina, sin olvidarse de la geografía regional y la geografía mundial. Y en ese sentido, por eso me interesaba mucho tu mirada de esto, hoy se cumple 151 días de la aparición del primer caso en Argentina. Y me interesaba saber cómo, cómo estás percibiendo vos este desarrollo de esta crisis, de este acontecimiento, a mí me gusta llamarlo como acontecimiento, ¿no? De este acontecimiento sanitario, ¿cómo lo estás viendo en su inicio, su desarrollo, no sé si decir evolución, pero pongámosle evolución, y cómo se está planteando hoy en Argentina y en la región? Ah, ya hace 151 días, digamos, del primer caso. Bueno, eh, voy a, voy a tratar de hacer una respuesta más general, no ser muy concreto, porque creo que el interlocutor que sos vos vale desarrollar la idea desde un marco teórico en adelante. Uh-huh. Yo creo que cambió mi vida. Si uno tiene que plantear, bueno, cuáles son las cosas que han hecho modificar la forma de entender la realidad, de comprenderla y de absorberla, es cuando pude interiorizar el concepto de la política.
La política como concepto ontológico y como concepto óntico, pero interactuando y súper relacionado. Porque yo venía de un desarrollo académico concreto, tenía determinadas definiciones de las cosas, ¿no? Pero me parece que cuando empecé a ahondar, a profundizar en la cuestión conceptual de la política y de lo político, al decir eh, bueno, no sale la autora, bueno, esas lagunas que uno tiene. Bueno, Ya vuelve, tenés que dejarlo, la atención bueno, flota. no, lo que yo planteaba era esta cuestión conceptual de lo político, creo que me cambia todo el eje. Y esto que vos decías de lo del acontecimiento de Badiou, que lo plantea en términos de ruptura, de reescribir la cosa, pero que conceptualmente plantea, bueno, no existe la verdad como una teoría relacionada al objeto, sino que hay que redefinirla en términos de, bueno, qué es lo que está pasando. Entonces, en esa línea que vos planteás, todo lo que uno pueda analizar y prever y conceptualizar tiene que estar atravesada por lo político. Porque si no, vamos a seguir reproduciendo concepciones teóricas, digamos, que son inapelables desde el punto de vista justamente teórico y del sentido lógico, pero que después no son aplicables a nada. Y mucha gente, yo en términos futbolísticos, tribunea, digamos, con las concepciones teóricas, pero cuando hay que salir a jugar, digamos, no están, no presentan equipos. Entonces, insisto con el concepto de la política y lo político hasta que me acuerde de la Sí, autora. bueno, te ayudo a Pero pará, acordarte. ¿A qué le llamas a lo político? Porque, digamos, nosotros nos podemos sobreentender por tantos años de amistad, ¿no? De trabajo, pero nos está mirando mucha gente que le interesa esto y quisiera saber, me imagino yo, ¿a qué te referís vos con lo político? bueno, esta filósofa belga, que trabajó mucho en Sudamérica, que no me sale el nombre, que plantea la cuestión de la política desde la cuestión ontológica, en términos de acumulación de poder, de definición de teoría o de construcción de hegemonía, y la cuestión óntica, que tiene que ver con los programas, la política metida dentro del campo y poniéndola en juego, ¿no? Esas dos cuestiones que interactúan, pero que una es macro y que define la política, que Hannah Arendt dice que la política es la guerra por las explicaciones. Y creo que ese concepto es muy interesante, porque eso, bueno, y que se asocia con esto que vos decías del acontecimiento. No hay una verdad. No hay una política, no hay una realidad. ¿No? Es, digamos, una guerra, en términos políticos, donde lo que se dice, lo que se hace, digamos, lo que se plantea no está dado, no viene dado. ¿No? Es construido en función de acumulaciones, de tensiones, y bueno, que va cambiando según el contexto, según la idea. Entonces, digo, para pararnos en cualquier definición que hagamos de acá en más, yo lo que quiero plantear es que estamos en una definición de política. Digo esto porque vamos a hablar de recurso humano, talento humano, capital humano, como quieran llamarlo, digamos, es una discusión que es interesante, pero que bueno, vamos a saltearla para ir a lo concreto. Digamos, y esa cuestión tiene una línea que se visualiza y que cuando uno lo atraviesa por estos conceptos teóricos, no teóricos, estos conceptos políticos, dice, bueno, hubo una política hasta ahora de recursos humanos que estuvo muy clara, digamos, los últimos 4 años, el pseudo ministerio, después secretaría, etcétera, etcétera, tuvo una política que hoy es la que estamos viendo con la pandemia, porque obviamente nos agarró recién arrancando. ¿Y qué tenemos? Bueno, tenemos que no nos alcanza,
que lo que tenemos no nos sirve, que son pocos, que no hay ninguna política de cuidado, que no están planteados en términos de la necesidad de un país, sino en la necesidad de un mercado, que las universidades han sido consecuentes y fielmente consecuentes. Yo creo que la universidad de los 80 para adelante, de los 76 para adelante, es una universidad amiga de cualquier eh, propuesta política, cualquiera sea, digamos, no ha disruptido, no ha irrumpido, no ha subvertido ningún orden, y que creo que es consecuencia de que, como se dice siempre, digamos, se nos llevaron los mejores en su momento, digamos, pero después de ahí en más, la universidad acompañó cada una de las políticas en formas pasivas, y por eso hoy acceden a la universidad aquellos sectores que son los que tienen que reproducir determinadas estructuras sociales. Entonces, digo, hago este mejunje por ahí medio mezclado, y perdón por el desorden, pero para No. establecer un marco teórico de dónde vamos a hablar. Bien, te dejo, te corro el montoncito de universidad para más adelante de esta charla, pero me interesa volver a algo que a mí me parece que es donde se cruza la política con el acontecimiento sanitario, ¿sí? Sí. Esto que es lo que, cuando la citás a Hannah Arendt de la guerra del argumento, la guerra Las de quién, explicaciones. de la explicación, estaba pensando justamente en la guerra del sentido, en la guerra de los significados. O sea, en quién impone la hegemonía del significado, ¿sí? Chantal Mouffe, me acordé. Chantal Mouffe, sí, la esposa de- Sí, del sí, nuestro. Ahora no sí, Chantal, ¿te acordás cuando hablábamos de corrido? ¿te acordás? Bueno, ahora, ahora se me escapó su esposo, que es argentino. Laclau. Ernesto Laclau, ¿sí? Bueno, estamos grandes, Pedro, ¿eh? No nos acordamos de las cosas. Bueno, Bueno, pero llegamos, pero llegamos. Más lento, volvemos, pero llegamos. volvamos. Eh, Pensaba esto, porque no sé si vos observás que en la hegemonía de imponer el sentido se juega la epidemiología. Claro. Digo, según qué sentido sea La hegemónico, epidemiología, la epidemiología como herramienta, no claro, como cuestión pero teórica. digo, en donde vos tenés un sentido u otro, o según qué sentido tengas, hay una incidencia mayor o menor de muertes concretas. Sí. Eso también está jugado. A eso me refiero a lo epidemiológico. Ejemplo, en Brasil hay una hegemonía de un sentido y produce un número de muertos. Eso es político. Totalmente. En otros países, como el nuestro, como podés tener otros ejemplos, muchos ejemplos, se juegan otros sentidos y tienen otro número. Quiero decir, esto que estás planteando vos no es una discusión abstracta. En el sentido se juega la vida. No, digo, yo lo que quería plantear en términos no de que sea algo abstracto, sino de decir, bueno, ¿qué es lo que estoy pensando sobre la pandemia o qué es lo que está haciendo el Ministerio sobre la pandemia en este marco? Porque en el medio llegamos, la Secretaría de Salud pasó a ser el Ministerio de Salud, se creó el Ministerio de las Mujeres y de la Diversidad, se toman... se generan políticas con perspectiva de género, se hacen políticas de cuidado de los trabajadores de la salud, se está priorizando el cuidado de la población en lugar de, si fuese una dicotomía de la cuestión económica. Digamos. Bueno, en esto, digamos, está claro cuál es la política, cuál es la explicación que tenemos nosotros y por qué decimos lo que decimos y hacemos lo que hacemos, de dónde partimos para generar esto. Entonces nosotros podemos dar cuenta de una cuestión consecuente que va desde lo político a lo concreto, o de lo político en términos de marco, y lo concreto en términos de acciones, de lo ontológico a lo óntico. Eso es lo que podemos dar cuenta. Por eso yo digo que es importante recalcar esto, porque después vienen aquellos
grandes observadores de la realidad, o descriptores de la realidad, que dicen, no, Ujú. bueno, habría que hacer, o deberían hacer, ¿no? Pero cuando vos planteas, bueno, a ver, ¿desde dónde? Claro. Sí, sí, la diferencia entre gobernar y comentar. Bueno, esa es una, porque también eso, el gobierno, es, viste lo que Spinelli plantea de el- el GOT, ¿no? Ujú. Gobierno, gestión, organización y trabajo. Yo le agrego política adelante y problema al final de eso. Y cómo esas cuestiones se van permanentemente atravesando, interactuando y redefiniendo y resignificando, ¿no? Ujú. Porque también la política tiene que ver con el gobierno con la gestión con la organización, el trabajo con los problemas. Entonces, y cómo los problemas definen el trabajo, definen la organización y definen la gestión. Sí, en esto que decís me lleva a suponer que el Ministerio de Salud del 11 de julio del 2007 no es el mismo que el Ministerio de Salud de los primeros días de marzo. No, claro, porque el 2007, digamos, era otro contexto. No, 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 digo, no, no del 2007, digo, el ministerio hoy, 11 de julio, no es el mismo ministerio que hace 3 meses atrás. Sí, 12. Digo, ¿hoy es 12? No, hoy es 11. Ah, es 12. Claro, me quedé conversando ayer con vos, ¿viste? Me Ah, quedé con las ganas de conversando ayer. tal Sí. cual. Eh, lo digo para un poco tratar de entender esto que estás planteando, que el proceso también modifica lo institucional, Claro. ¿sí? Eh, ¿Qué ha aprendido el ministerio desde marzo hasta ahora? Yo creo que particularmente desde nuestra realidad, yo estoy azorado de lo que me he encontrado, digamos, en el ministerio. Ajá. Nosotros nos hemos encontrado con un ministerio eh, en teoría, digamos, vaciado de política en términos eh, concretos de acciones políticas o de programas que respondan a una política. Porque la política era la no política, entonces los programas eran los no programas. Entonces Ujú. había una reproducción sistemática de infinidad de cuestiones que no se discutían, no se analizaban, no se redefinían. O sea, se daba una continuidad de algo que estaba dado y que no importaba los resultados, pero era el proceso en sí mismo lo importante. Entonces, nada, seguía. Nosotros abrimos 1.100 lugares para residencias desde hace, no sé, X cantidad de años, y se cubren en promedio un 57% con un 30 y pico por ciento en determinadas regiones, promedio. Y se siguen Ujú. mil y pico, todos los años, y se cubren el 30 y 1.000 y pico, y se cubre el 30, digo, nunca debemos parar y decir, bueno, a ver, ¿qué está pasando? Esto Ujú. no funciona así. No está funcionando. Evidentemente hay un resultado concreto que nos está diciendo algo y no se observaba, no se leía. Y el sistema de, bueno, esto de salud ocupacional, o salud de los Ujú. trabajadores, o salud del trabajo, digamos que históricamente había sido una dirección en el ministerio, no existía. O sea, el ministerio no le preocupaba de ninguna manera, en ninguno de sus ámbitos, la salud de los trabajadores de la salud, por Ujú. ejemplo. Que también es una política concreta, digo, pero esto de no redefinir cuestiones. Todo lo que es hoy la pandemia, que nos vuelve al tema de las necesidades de, bueno, de crear y de generar cosas, bueno, lo de telemedicina, digamos, es una herramienta fundamental, digamos, que hace muchos años, de hecho, cuando Cristina hace esa red nacional de Ujú. conexión, conectar Argentina con todo lo que fueron las notebook o netbook y llegar a lo ancho del país, que debido hizo la compra de equipos de
de telemedicina, no es todo arrumbado en un sótano. O sea, todo lo que hoy necesitamos tuvimos que ir a buscarlo al sótano. Como el netbook que tuvo que repartir el Ministerio de Educación, como las vacunas que tuvimos que sacar de la aduana, digamos. Evidentemente había, concretamente, una política concreta que tenía que ver con eso. Y yo la verdad que una cosa es cuando la pensás o te la cuentan, y otra cosa cuando vos lo ves en términos concretos y absolutos. Y además, un desprecio también por determinado sector de los trabajadores del Estado. Una actitud muy de desprecio hacia determinadas personas o trabajadores y trabajadoras, no dando el lugar para que ellas mismas generen, creen, produzcan, ¿no? Gente que son de una capacidad increíble. Digamos, yo me encuentro con gente que trabaja en la dirección, que la verdad que tiene una admiración, bueno, los tenían contando palotes, ¿viste? Entonces, me parece que es importante destacar esto, digamos, más allá de las otras cuestiones concretas que podemos hablar un montón, en términos de política, de la política y de lo político, se puede sacar muchísimas conclusiones de lo que fueron los 4 años del macrismo. Bueno, pero ahí me estás dando el pie para pensar, porque si digamos, si esta es la perspectiva desde un nivel central ejecutivo que administra las cuestiones del proceso de salud y enfermedad, ¿cómo estás visualizando, que ya lo adelantaste de alguna manera, el rol de las universidades, ¿sí? que forman esos recursos humanos? ¿Mm? Porque ahí hay, hace unos días hablaba con una compañera y decíamos que quizás se haya abierto una caja de Pandora, porque la discusión era, che, ¿cuándo termina esto o cómo sigue esto? Esto hablando de la situación, de la realidad, de la pandemia, de todas estas cuestiones, ¿no? Y entonces nos quedaba la sensación de que se había abierto una caja de Pandora y lo que tenemos adelante es un misterio, ¿sí? Y un misterio del cual no soy demasiado optimista, a decir verdad. Entonces, en un momento de esta conversación decíamos, si esto sigue así, toda salud necesariamente va a tener que ser pública, porque ha demostrado que es la única manera de abordaje que garantiza el cuidado de la vida. ¿Sí? Bueno, nuestras universidades no van para ese lado, no fueron para ese lado. No, yo no soy tan optimista en ese sentido. Creo que igual como acontecimiento, como decís vos bien, esto tiene que resignificar un montón de cuestiones porque pone en discusión todo. Pone en discusión cómo damos clases, cómo aprenden nuestros estudiantes, nuestras estudiantas, cómo evaluamos, qué egresado queremos o egresada queremos. Digamos, todo esto está en discusión. Lo que no hay para mí, es la masa crítica suficiente para generar los cambios. Porque tenemos a los intelectuales que nos acompañan, digamos, cómodos en sus sillones, digamos, no acumulando poder para estar en los lugares de decisión. Porque seguramente habrá un montón de excepciones, pero en los lugares donde se definen las cosas, yo no sé si está planteado cambios a la altura de las circunstancias. Todo lo contrario, digamos, hay una resistencia enorme a dar clases por vía digital o a distancia. Los docentes quieren volver a esa clase, a ese curso masivo que es imposible, ya no va a poder ser. No va a poder ser por cuestiones concretas, digamos, no va a salir la vacuna a corto plazo, pero cuando salga no va a alcanzar para todos, ¿no? Porque es imposible vacunar a todo el mundo. Entonces, vamos a tener 3 años por delante, donde vamos a tener que
vivir con determinadas condiciones de separación, de cuidado. Eso por un lado. Y por otro es qué universidad queremos y para quién. Digamos, la pandemia, obviamente, como siempre, ha incrementado la brecha, porque lo que estaban sufriendo antes, con la pandemia sufren mucho más. Claro. Lo que no estaban sufriendo antes, no están tan bien, no ganan tanto, como dice Alberto, pero no están mal. Entonces, esto incrementó enormemente la brecha. Yo estuve esta semana en una reunión con la gente de educación de Francia, y ellos estaban preocupados, querían volver en Francia, porque tenían mucho temor, sobre todo en las escuelas primarias, de la deserción que puede generar esto, el hecho de no tenerlos a los estudiantes acá. Imagínate acá nosotros con el porcentaje que tenemos de gente que utiliza las escuelas para comer, y que su arraigo, digamos, a la escolarización tiene que ver está muy atado endeblemente, digamos. Entonces, a mí me parece que yo no soy optimista, digamos, no veo veo un Ministerio de Educación muy fuerte y circulando en este sentido, pero yo en las universidades puntualmente no veo ningún interés por modificar mucho. Bueno, pero viste cómo es también la cuestión, cómo es la política, no es unidireccional. Seguramente la realidad y esa masa crítica que se necesita tendrá necesariamente que ir haciendo una agenda de discusión y de intervención. Porque yo Sí, creo que que este acontecimiento sanitario ha cambiado, eh, ha cambiado lo que Norbert Elias denomina el proceso de la civilización. Ha metido una interferencia, ha metido algunos obstáculos a esta idea que tenía el proceso civilizatorio. Me parece que abre a temas que no hemos tenido en cuenta, si bien lo veníamos militando y luchando durante tanto tiempo, ¿sí? Eh, el tema de la salud, que tantos años militamos desde las universidades, hoy la pandemia lo pone en primer plano, el cuidado de la salud, ¿sí? sí. Y con mucha más eficacia que los movimientos políticos. Sí, pero también tiene otra cara eso, porque lo pone en el primer plano y se lo pone en manos de la hipertecnologización y la hiperespecialización. Digamos, no lo pone en términos del cuidado, digamos, Ujú. lo pone en términos del curar. Digamos. Entonces, como que hay un repliegue muy fuerte hacia la biomedicina, hacia la hipertecnología médica, eh, y la verdad que hoy, más allá de que eso sea importante, como siempre, Sí, sí. nunca se negó esa importancia, eh, pero el rol de las disciplinas como la enfermería, la kinesiología y la medicina del primer nivel, digamos, hoy no está visibilizado, ¿no? Estamos hablando de médicos y médicas de terapia intensiva y de Ujú. respiradores y de camas. Digamos, hay un gran déficit de enfermería en esos lugares, porque no hubo un proceso formativo, una inversión en ese sentido. Pero también ahora, digamos que el problema es la circulación comunitaria y hay que salir a rastrear y se Ujú. necesita abiertos los centros de salud, qué sé yo, tampoco se rescata a los profesionales y las profesionales del primer nivel de atención. Ujú. Pero, y menos aún se piensa en todo lo que se llama exceso de enfermedad que va a venir después de la pandemia, de las personas que no están siendo continuadas con su tratamiento, con su seguimiento, bueno, y ni hablar de las otras problemáticas que tiene la comunidad. Digo, pero hoy el foco, en lo que vos decís, cuidado de la salud, no hay ningún foco en cuidado de la salud. El foco está en el trípode, cama, médico-médica, respirador. Ujú. Parece que es un recorte muy, muy peligroso. Sí, em,
es peligroso, es necesario, porque no, es... A ver, ¿qué quiero expresarte? Uno entiende que a la hora de las definiciones lo que define es un respirador, pero eso es hoy. Se están acumulando problemas, ¿sí? Se están acumulando problemas que el campo de la salud, yo no sé si lo está teniendo en cuenta. A ver, cuando hablamos de la economía o la salud, falsa disyuntiva. Ah, No es o economía o salud. no, No aparte, hay, primero no hay economía sin salud y no hay salud sin economía. O sea, en todo caso, discutamos esos dos términos conjugadamente. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se ve que en los países que abren la economía en esta situación pandémica, la tasa de contagios aumenta geométricamente. Entonces no están separados. Pero quiero decir que nos están pasando cuestiones también en nuestro campo de salud, donde dentro del campo también está la pugna por la hegemonía de los sentidos. Y acá el totalmente, sentido biomédico más duro está aparentemente ganando la partida, pero eso no quiere decir que los problemas desaparezcan, ¿no? totalmente, totalmente. Eh, y además, creo yo que también es un buen momento para, como siempre plantea, hacer las autocríticas, ¿no? Ujú. Las autocríticas de qué es lo que se debiera hacer, entre comillas, ¿no? En términos de, y qué es lo que estamos haciendo como Ujú. disciplina, como profesión o como colectivo de trabajadores. Y la otra cuestión, digamos, que ahora que pone el foco la pandemia también, es esto de la salud de los trabajadores, porque podemos tener camas y respiradores, pero si no tenemos personas, Exactamente. es como Si no hay decía trabajo, no hay Henry trabajo Ford. vivo, no. Claro, cuando dijo Henry Ford que dice, pedí operarios y me trajeron personas. Claro. Acá estamos siendo muy vulnerables no solo al contagio de los trabajadores de salud, sino al desgaste. Entonces, esas dos, fundamentalmente el segundo, el desgaste del trabajador de salud, que siempre venimos, bueno, vos sos uno de los que más ha trabajado en este tema, pero digamos, es algo que la pandemia está poniendo a carne cruda, digamos, ahí se visualiza claramente, y ahora la epidemiología, esta que vos decías con razón, digamos, cómo toma sentido también, ahora tiene que mostrarlo con números. ¿Cuál es el porcentaje Claro. de trabajadores que se enferman, que fallecen? Y todavía no estamos hablando de lo que se alienan, digamos, ¿no? Se desgastan. Sí, sí, todavía no entramos en la dimensión de las relaciones interpersonales, de la salud mental, de lo Eso relacional. no estaba en agenda. Eso no estaba en Claro. agenda. Ujú. ¿Cómo se pone en agenda, Pedro, eso? Bueno, la pandemia lo puso en agenda. Claro. La pandemia porque además no tenemos médico, no tenemos médica, no tenemos enfermera, no tenemos kinesióloga, se muere. Pero además, en términos de kinesiología, ¿no? Ujú. El otro día me llamaba una compañera y me decía, bueno, los que salen, se dan de alta del COVID, que estuvieron respirados, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo hacen la rehabilitación? Ujú. ¿Cómo siguen la recuperación? Es fundamental eso. Entonces, digo, hoy creo que la agenda la pone justamente la epidemiología mostrando los números que están haciendo agua por todos lados. Digamos. Yo creo que ya está en agenda. De hecho, el Ministerio lo asume y lo estamos Ujú. trabajando con el plan de cuidado, pero que creo que va a tener que tener una profundización muy grande eso, porque después de la cuarentena, más allá de lo que nos quede como eh, consecuencia física de la pandemia, va a estar, no sé, yo no me quiero meter en temas que no me corresponden, pero una especie de estrés postraumático, Sí, sí, por porque supuesto. la gente hoy va a trabajar con miedo, va a la casa Ujú. con miedo,
se angustia permanentemente. En algún punto está el fantasma y en algunos lugares se concretó y está esa cuestión que nos está dando vuelta, ¿qué pasa cuando se saturen los hospitales? Digamos, ¿cómo va a ser eso? Digamos? Entonces, todo eso genera, no va a ser gratis, digamos, para nuestra psiquis y para nuestra condición humana. Digamos. Entonces, bueno, yo creo que la salud de los trabajadores de la salud va a ser una cosa ahora y va a ser también un problema muy grande después. Sí, digamos, hay vecindades, hay sintonías con las situaciones de crisis más caóticas, como es la guerra, Claro. como es un bombardeo, que la población no sabe si vive mañana, ¿sí? Porque fíjate vos que la caída de una bomba tiene tanto azar como el contagio, Sí. ¿sí? Eso, por supuesto, que ya está creando situaciones traumáticas. Sí, pero Porque además, ha cambiado el hábito. ¿Viste? sí, Esto es una discusión que teníamos, una charla que teníamos con otra persona. El hábito, ¿qué son los hábitos? Son esas pautas y conductas que producen homeostasis, ¿sí? En la vida. Es decir, uno tiene una costumbre, un hábito, ¿para qué? Para soportar lo caótico o para intentar manejar lo caótico. Cuando vos rompes el hábito, lo caótico entra con todo. totalmente. Pero yo te agrego algo que vos decías, que por ahí vos lo podés definir mejor, eh, la comparación con la guerra, hay muchas similitudes, y la caída de la bomba y cómo eso repercute. Ahora, ¿cómo se internaliza algo que no se ve? Digamos, que es mucho peor que la bomba, ¿no? Porque el Uh -huh. virus es algo que no se ve, o sea, está en todos lados, es todo. Es Sí. la lógica Es total de la es la inmanencia del COVID. inmanencia y es la institución total, digamos, también, ¿no? Es Sí. pensarlo como que, bueno, está en todos lados. Uh Entonces, -huh. eso a la gente, y además esto del aislamiento y la imposibilidad de estar con las redes sociales que siempre son contenedoras. Yo estoy convencido de que esto va a generar en los trabajadores, en todos, pero en los trabajadores de la salud, una consecuencia post-pandémica muy importante. Uh -huh. No estamos dando un mensaje de felicidad a la audiencia. Ah, ¿era Eh, eso lo que había que hacer? Ah, no, listo. no. No, vamos. No, no, no. Sí, hay discursos. Yo creo que es súper optimista lo que estamos planteando, porque digo, cuando nosotros pensamos los problemas con la lógica de soluciones, y sí, vamos a dar falsas esperanzas y va a funcionar como ansiolítico. Ahora, si nosotros los problemas los desagregamos, nos preguntamos con quién, para, con, de dónde, y lo desarmamos en todas sus partes, o por lo menos sus esquemas, Sí, yo creo que tenemos muchísimas más posibilidades. sí, sí, sin duda, sin duda. Y debería ser una metodología para gestionar instituciones, ¿sí? Claro. Sobre Sí, todo. porque históricamente fue esa racionalidad iluminada, instrumental, Ujú. digamos que había una definición concreta y única de un problema y una propuesta concreta de una solución. Bueno, no funcionó, nunca funcionó. No funcionó y no funciona por la característica de este enemigo, Ah, irruptivo, invisible, permanente, porque además es permanente. sí, claro. No se va a erradicar del mundo, va a quedar. Y además hay algo que a mí hasta literariamente me causa cierta fascinación y terror también, como toda buena literatura de terror, que es su capacidad de mutación. Ah, claro. ¿Sí? Eh, y en la otra charla que estuvimos con Hugo, él dijo algo que a mí me llamó la atención y quería compartir con vos. Él dice algo así, no lo recuerdo bien, pero hemos tocado algo de ese fino equilibrio que había entre lo civilizatorio y la naturaleza. Algo se ha roto, ¿sí? Es una idea inquietante. Algo hemos roto ahí
como obra de nuestra especie. ¿Mm? Y creo que esa rotura, esto ya es un pensamiento mío, ¿no? Nos ha puesto casi al mismo nivel que cualquier especie, porque nosotros creíamos que éramos superiores. ¿Sí? Esta es una de las, creo que es la cuarta, el COVID-19 creo que es la cuarta herida narcisista de las tres que planteó Freud, la copernicana, la del psicoanálisis, ¿sí? Eh, Creo que esto nos pone como una especie que puede estar atacada por algo y de total vulnerabilidad. Las heridas narcisistas en eso han puesto a la humanidad en situaciones vulnerables, ¿sí? La Tierra no era el centro del universo, el hombre, digamos, no era... eh, eh, el hombre no era racional, el hombre tenía algo que lo gobernaba que era irracional, etcétera, etcétera. Y creo que esto también es una herida narcisista y que va de alguna manera va a impactar en la organización social, ¿sí? No sabemos cómo, pero necesariamente va a impactar. Y lo que respecta a nosotros como trabajadores de la salud y como formadores de trabajadores de la salud, eso es una responsabilidad muy grande que nos queda. ¿Qué vamos a tener que estudiar para poder transmitir y para poder convencer a nuestros estudiantes? Porque como decías vos, bien decías vos, todo lo que sabemos y cómo lo hemos enseñado está medio flojo de papeles. Sí, yo particularmente puedo hablar de carreras específicas, digamos, cuya formación estaba muy orientada a lo biológico, porque además es muy atractivo y lo no biológico, como si fuesen cosas separadas que no son, no es Sí. más difícil de aprender, de aprender con H en el medio, digamos, ¿no? Entonces yo creo que hay que repensar las formaciones de grado y de posgrado absolutamente. Hoy no hay una disciplina que pueda abordar a una persona, Ujú. ¿no? Una sola disciplina, ¿no? A cualquier problema de una persona. Entonces, me parece que hay que retomar la idea de la interdisciplina, pero no en tanto como se venía dando, digamos. Yo creo que esa también era una falsa... como en el fútbol, ¿viste? Hay una jugada que me parece genial, digamos, que solo lo entendemos los que hemos jugado al fútbol alguna vez, digamos, que hacerte la boba, ¿no? Que tiene que ver con esto, digamos. Yo hago que enseño una cosa, después sale Ujú. cualquier otra cosa, pero digo que lo estoy haciendo. Creo que Ujú. todo lo que ha sido la formación interdisciplinaria ha fracasado porque justamente no tenía el sentido propio del para qué. No, voy a decir, no, hay que abordar los problemas desde varias disciplinas. Bueno, ¿qué hacemos? Juntamos varias disciplinas. Esa es la lógica Claro. Y hay una que ilustrada. comanda, pero siempre hay una que comanda. En tu campo ha sido Sí, la medicina y en mi campo ha sido la psicología. ¿Sí? totalmente, digamos, sí, totalmente. Y cuando se han juntado cada una de las dos, digamos, ha sido... Entonces, me parece que hay que repensar, ¿no? Uno no tiene Ujú. soluciones para estas cosas, sino que hay que ir probando. Las especialidades profesionales, fundamentalmente las médicas, que son las que marcan determinada tendencia, son especialidades que responden a una lógica de mercado. Las residencias profesionales también tienen una lógica no solamente de mercado, sino también de los servicios, que también responden a las corporaciones profesionales. La formación de grado, que tiene un formato casi condicionante de clase, Ujú. y que además tiene una currícula paralela, una currícula no oculta, digamos, que eso es contra lo cual es difícil de luchar. Entonces, bueno, hay una serie de cuestiones que hay que redefinir, que hay que complejizar y empezar a actuar. Digamos. Lo que no podemos es comprarnos empaquetados, ni cuestiones instrumentales que vengan a solucionar la vida. Digamos. Yo creo que tenemos por delante, por lo menos nuestra generación, una etapa de discusión, de mostrar las dificultades, las deficiencias,
Y por ahí prende para en algún lado, en algún momento, para adelante, alguna forma de cambiar. Pero lo que no podemos hacer es creer que tenemos la respuesta. Ujú. Oh, menudo tarea nos queda, ¿no? Sí, pero bueno, Sí. creo que también es mucho mejor y más honesto, si vale la palabra. Yo siempre cuestiono eso, pero en este tema, bueno, por lo menos es más legítimo. Sí, sí, sí. Sí, eh, podríamos empezar planteando que la salud tiene una dimensión biológica, ¿sí? Pero que esa dimensión biológica sin la dimensión política no se puede explicar los fenómenos, no se pueden explicar los procesos de salud y enfermedad. Entonces, eh, esto lo intentamos cotidianamente nosotros en nuestra universidad, en nuestras cátedras, pero el tema de la concepción de la salud no solamente está marcado o adjetivado o engarzado en la formación universitaria. Es lo que plantea Eduardo Menéndez, es el poder de la subjetivación que produce la biomedicina y, y yo digo la biopsicología también, ¿no? Sí, pero Digamos, porque son eso, discursos sociales, no es algo quizás ha emanado en algún momento de la universidad o la universidad lo ha reproducido, pero esto se ha hecho carne como discurso social, ¿sí? no, es Los que alumnos que vienen, esto te digo nada más, que vienen a nuestras primeras clases, vienen con estas concepciones, no estuvieron antes en la universidad, estuvieron en su vida, en su familia, en sus comunidades, y por traen eso, estas concepciones biologicistas. bueno, por eso es clave el tema del ingreso, porque hay una construcción simbólica de la profesión. Digamos, la persona que ingresa a una universidad ingresa con una construcción de qué es lo que quiere ser. Y nosotros durante los primeros 2 o 3 años le metemos, viste, turismo de pobre, van a los barrios, le damos para leer a Menéndez, cuestionamos el modelo médico hegemónico, pero a partir del cuarto ingresan al ciclo clínico, al hospital. Ya lo perdiste, digamos, y los pibes interpretan, o las pibas, que eso es un tránsito los primeros 3 años burocrático que tiene que cumplir con el discurso general, pero para después vamos a hacer la verdadera práctica profesional. Pero, digo, ahí es la discusión del ingreso, porque la falsa dicotomía de ingreso restricto y de ingreso irrestricto hace que terminen siempre los mismos entrando, de una manera, o terminando en realidad, de una manera o la otra. Entonces, todas las carreras que tienen ingreso irrestricto tienen 2 o 3 parciales en el medio que te voltean a la mitad de los ingresantes. Claro. Y después le hacen cursar 8, 12, 10 no sé, horas diarias, con lo cual no puede trabajar. Entonces, es verso eso. Entonces, el planteo es decir, bueno, no, tratemos de hacer un sistema para ver que sea más justo, no más justo, también es una falsa palabra, que sea más equitativo el ingreso, que todos tengan la posibilidad de entrar, que entren 10, pero que todos tengan la posibilidad de estar en esos 10. Entonces, Ujú. y después, bueno, ir formando. Creo que también es un sistema muy complejo, muy complicado, y obviamente entre el ingreso restricto y irrestricto, yo siempre voy a estar en el lado del restricto, pero, pero creo que también es una falsa opción. Bueno, yo te agradezco muchísimo. Ya pasó una hora. Mirá, Eh, podemos me, estar hasta mañana nosotros hablando. Podríamos estar hasta mañana, ya lo sabemos, voy yo, eso, pero no es televisivo. Claro. Eh, me quedan muchas cosas para que me dejás pensando en lo que planteás. Estamos recibiendo un montón de consultas y preguntas que te las voy a ir pasando para que las puedas tener, para que veas qué fue pasando, porque en esta sala estamos vos y yo, y afuera está el mundo Bien. que está mirándonos, y tampoco tantos, digo, no es el mundo entero. No, Pero por lo menos la gente que se interesó, que se los agradezco mucho,
y te quiero agradecer mucho por tu tiempo, por tu sinceridad, digamos, por tu forma de poner las ideas, que no son, digamos, sin polémicas, ¿sí? Porque bueno, pero bueno, esta es la función de la universidad, tirar la ¿Y no? discusión, correr el alambrado de la discusión, ¿sí? Totalmente. Y salirse de las comodidades, y bueno, Es entonces, justamente incomodar. incomodar. Así que bueno, Pedro, muchísimas gracias, que tengas un lindo domingo, Bueno, y, y igualmente, sabés que el UGR es tu casa, eso lo sabés. seguramente. Sí, sí. Es más, ya me mudé. Ya mandé la heladera. Sí, la heladera y algunas cosas más mandaste. Eh, Bueno, Bueno, te mandamos un gran abrazo y ojalá que pronto nos podamos estrechar en un abrazo. ¿Eh? totalmente. Totalmente. Abrazo para vos y para todos y todas. Gracias, Pedro, un abrazo grande.